fue ganada por este despacho López Rollo, que fue dictada por la Sala Social del TSJ, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la sección quinta, que es del 18 de enero de 2021, pero ha adquirido firmeza hace poco tiempo porque fue también recurrida en unificación de doctrina y por autoinadmisión se la echaron abajo y por lo tanto ya es firme. Pero lo más importante de esa sentencia es que se puede extrapolar a otras situaciones jurídicas, pues apoya esta sentencia del TSJ de Madrid en la famosa sentencia del caso Globo, como bien nos ha dicho antes Andrés Lara. La sentencia del caso Globo es de la Sala Social del Tribunal Supremo del 25 de septiembre del 2020. Iré desgranando poco a poco y explicaré las consecuencias jurídicas y económicas que se le da a un falso autónomo para que se le pueda considerar ante una situación realmente con naturaleza laboral. Y luego, para finalizar, comentaré otras sentencias del Tribunal Supremo, las hay a favor y las hay en contra, de esa naturaleza laboral, y alguna otra sentencia también del TJUE, es decir, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Recordando, por último, que los conceptos fundamentales para una relación laboral son, primero, que la prestación de servicios tiene que ser voluntario, tiene que ser retribuida, tiene que ser por cuenta ajena y tiene que existir la dependencia, que son los elementos esenciales que definen un contrato de trabajo. Esta nota de dependencia y subordinación se ha ido flexibilizando a través del tiempo, encontrándonos actualmente ante una nueva realidad productiva que obliga a adaptar esas notas de dependencia y agilidad a la realidad social del tiempo que se están aplicando las normas de derecho laboral. De ahí lo esencial y lo fundamental de la webinar de hoy de falsos autónomos. Bueno, como he dicho en primer lugar, vamos a diferenciar entre trabajador y autónomo, porque lo primero que tenemos que explicar es qué es un trabajador y qué es un autónomo, porque si no, no vamos a entender cuándo sea la figura de falso autónomo. Para eso tenemos que acudir para trabajador, obviamente, al Estatuto de los Trabajadores, estatuto que fue creado por la Ley 8/80, 10 de marzo, luego ha habido múltiples correcciones y ampliaciones posteriores. Actualmente, el Real Decreto Legislativo 2/15, 23 de octubre, es el que está ahora mismo vigente, pero sigue habiendo modificaciones posteriores. Y acudimos al artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores. Y nos dice los 4 elementos esenciales que definen a un trabajador. En primer lugar, voluntariedad en el trabajo, es decir, no puede ser obligado, porque si es obligado ya no lo podemos encuadrar dentro del término de trabajador. Segundo lugar, que los servicios tienen que ser retribuidos, es decir, que esa persona tiene que percibir un salario, da igual que ese salario sea jornal u otra figura. Lo que no puede ser es gratuito, porque lo mismo, ya no estaríamos dentro de esta figura de trabajador. Por ejemplo, las relaciones de vecindad, amistad, familiar, ojo, si vive en el mismo domicilio que el empleador y hasta el segundo grado, al ser gratuitos, no ser retribuidos, no estamos como trabajador. Y muchas veces voy a ir interconectando y lo voy a repetir muchas veces, pero es que sobre todo para mí es muy importante que estas figuras queden súper claras para la audiencia que me está escuchando. En tercer lugar, por cuenta ajena. Es decir, que la actividad la preste para otra persona, ya puede ser física o jurídica, es decir, una sociedad limitada, anónima o unipersonal. Porque si no, ya tampoco estaríamos, si no es por cuenta ajena, es decir, que si trabaja para sí mismo, sería un autónomo. Y luego un elemento que para mí es fundamental, es decir, que esté dentro del ámbito de la organización y de la dirección de otra persona física o jurídica. Esa persona física o jurídica la denominaremos empleador o empresario. Para mí esta es la característica más importante, pues delimita sobre todo la figura entre trabajador o empresario, y este es el objeto justamente de esta webinar, para intentar diferenciar entre trabajador y autónomo, para que esa apariencia del nombre real de falso autónomo sea realmente un trabajador. Vamos a ver, según el Estatuto de los Trabajadores, el artículo 1.3, que excluye expresamente qué figuras del trabajador ya no son trabajadores. En primer lugar, los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos sabéis que tienen su propia regulación, ya sea por normas administrativas y estatutarias, y en caso cualquier cuestión de funcionarios públicos se regula por la vía administrativa o por el orden contencioso administrativo. No tiene nada que ver con el orden social. Personas obligadas, como he dicho antes, si no existe el concepto de voluntario, si es obligado, pues tampoco es un trabajador. Consejeros o miembros del Consejo de Administración. Muy importante, siempre y cuando solo comporten la realización inherente a su cargo, porque si no, podría ser encuadrable dentro de la figura del trabajador o de alta dirección. Esto es muy importante.
Luego, lo que he dicho antes, trabajos realizados a título de amistad, benevolencia, buena vecindad, que he hecho referencia en cuanto al tema de la retribución, por eso no serían encuadrables, estarían excluidos de estos otros trabajadores. Trabajos familiares, vuelvo a lo mismo, es decir, hay que demostrar primero que tienen esa condición de asalariado, pero ya el propio estatuto presume que las personas, los familiares que conviven con el empresario y que tienen una relación de parentesco con el cónyuge hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad, no son trabajadores y por lo tanto tienen que estar dados de alta en el régimen de autónomos. Y otra cuestión también fundamental, que muchas veces las sentencias pasan esa línea roja, esa delgada línea roja de un lado a otro. Es decir, la actividad de las personas que intervengan en las operaciones mercantiles por cuenta de uno o más empresarios siempre tienen que quedar personalmente obligados a responder del buen fin de las operaciones asumiendo el riesgo y ventura de los mismos. Es decir, que si esa persona responde al buen fin de las operaciones y asume el riesgo y ventura, está expresamente excluido del Estatuto de los Trabajadores, es el 1.3/F, y no lo podemos encuadrar en trabajador. Y esto es otro de los elementos fundamentales a los que las sentencias, que luego trataremos, es una de las primeras cosas que analizan. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, porque a mí me gusta siempre ver ejemplos para que el público, o sea, la audiencia se entere mejor. En el caso de mi sentencia, de nuestra sentencia ganada en el despacho, era un profesional fontanero, pues que me da igual que sea un fontanero, un ebanista, un cristalero, me da igual la profesión. Realizaba su actividad laboral, reparaba un baño, cobraba su trabajo, trabajaba para una aseguradora, en este caso era Mafre, y cobraba ese trabajo independientemente que el cliente o asegurado le pagara o no al empresario, es decir, a la aseguradora. Por eso no asumía el riesgo y ventura de la operación y no respondía al buen fin de las operaciones. Es decir, si ese asegurado no le pagaba la prima de seguro a la empresa aseguradora, daba igual. Este trabajador iba a cobrar sí o sí su trabajo realizado. ¿Veis que es fundamental este elemento que estoy insistiendo tanto? Y luego el apartado G es el genérico, que todo trabajo que se efectúe en esa relación distinta a la que defina el apartado 1, pues estaría encuadrado dentro del 1.3, es decir, estaría excluido de los trabajadores. Bien, ahora pasamos a la figura del autónomo. Insisto, el autónomo viene existiendo desde principios del siglo XX. Esta ley es nueva, bueno, relativamente nueva, de ley 20/2007, del 11 de julio, que es cuando se rige el Estatuto de los Autónomos. Es que el autónomo ya se le regularizó en 1970, cuando se le creó el RETA, Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, RETA. Es decir, que ya venía regulado de antes, pero es que incluso aunque no hubiera regulado, ya existía la figura del autónomo. Vamos otra vez al artículo 1.1, igual que el Estatuto de los Trabajadores, y aquí nos definen qué es un autónomo. Personas físicas que realicen de forma habitual, es decir, que no puede ser ni esporádica ni puntual, personal, es decir, no a través de otros, directa por cuenta propia, es decir, que tiene que trabajar para sí mismo, y fuera del ámbito de organización y dirección de la empresa, porque dentro del ámbito sería un trabajador. Y den o no ocupación a trabajadores por cuenta ajena. Aquí también incluye trabajos ya expresamente incluidos por parte del Estatuto del Autónomo, que los voy a definir. En primer lugar, los socios industriales de sociedades regulares o comanditarias. Vienen luego los comuneros de las comunidades de bienes, los que ejercen funciones de dirección y gerencia que conlleve el desempeño de consejero administrador y, sobre todo, lo más importante, que posean el control efectivo directo e indirecto de la sociedad, porque si no tiene ese control efectivo, ya no estamos dentro del autónomo. Podría ser alto directivo, que sabéis que se regula con otra figura, que es el Real Decreto, es un régimen especial, es un contrato de trabajo especial, es el Real Decreto 1382/85 de 1 de agosto, pero como tenga el control efectivo de la empresa, volvemos a la parte del autónomo. El apartado D de la ley del estatuto, el 1.1, hablamos de los denominados TRADE, que se ha hablado mucho de ellos, que son los trabajadores autónomos dependientes. Viene regulado en el capítulo 3 de la ley, artículos 11 y siguientes de la ley. ¿Qué son los TRADES? Son los que dependen económicamente de una persona física o jurídica
y dependente económicamente porque perciben como mínimo el 75% de sus ingresos por rendimiento de trabajo. Es decir, si percibe 74 no es un trade. Percibir como mínimo 75 y pueden trabajar para más empresas, pero como mínimo tienen que percibir de una sola empresa 75%. Y luego viene el apartado E, igual que venía sobre todos los trabajadores, que es cualquier otra persona que cumpla los requisitos del artículo 1.1 Estatuto Autónomo, que también sería una figura totalmente incluida. Pues bien, una vez definidas las características de uno y otro, hay que analizar